Buenas tardes, llegamos a la recta final de nuestro recorrido por la historiografía de 3 días intensos. Vamos a cerrar el evento con la mesa titulada Clio en el siglo XXI. Ahí en el afiche han visto la imagen de Clio, ¿no? La musa de la historia. Nuevas perspectivas de la historiografía contemporánea. Y en la mesa nos acompañan la doctora Liliana Regalado, el doctor Fernando Rosas y el doctor Francisco Quirós, ¿no? De la Universidad Católica, de la Católica y de la Ricardo Palma y de la Universidad de San Marcos. Vamos a empezar con la exposición de la doctora Liliana Regalado, que es doctora en Historia y profesora principal del Departamento de Humanidades de nuestra universidad, donde ha sido directora académica de investigación y decana de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Ha realizado numerosos estudios y publicaciones en el campo de la etnohistoria andina y también en el campo que nos interesa en estos momentos, que es el de historiografía, aparte de los estudios que tiene en historia andina, prehispánica y colonial. Es autora del Rostro Actual de Clio, Historiografía Contemporánea, Desarrollo, Cuestiones y Perspectivas, publicado en el 2002, Clio y Mnemósine, Estudios sobre la historia, memoria e historia del tiempo reciente, publicada en el 2007, y su obra Historiografía Occidental, un tránsito por los predios de Clio, editada en el 2010, ¿no? Entonces voy a citar solo su obra en lo que respecta a cuestiones historiográficas más generales, y además ella ha dictado por muchos años el curso de historiografía general, ahora se llama occidental, y también de historiografía latinoamericana en el posgrado. Entonces, le damos la bienvenida. Gracias, Claudia, gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Bueno, voy a hacer un pequeñísimo, breve repaso. Me hubiera gustado de repente poder extenderme más sobre la historiografía del siglo XXI, tal como lo estamos viendo ahora, y voy a más bien desparramar algunas ideas que creo que pueden orientar después la discusión. Podemos hablar de la historiografía al llegar al siglo XXI como una historiografía en ebullición, cosa que venía desde el siglo XX. Una historiografía en ebullición porque estábamos en un proceso no solamente de tránsito, un más o menos largo proceso de tránsito, pero que ya se veía sus concreciones al iniciarse el siglo XXI. Y esa ebullición en realidad se mantenía por la abundancia de temas, por nuevos abordajes a asuntos ya conocidos, y por lo tanto por también la convivencia, llamémoslo así, de distintas generaciones de historiadores que tenían en común la pertenencia a la época en la que se estaba desarrollando esta historiografía, y también tenían en común el hecho de haber atravesado todas estas generaciones distintos cambios en la historiografía. Los cambios en la historiografía a lo largo del siglo XX va a ser lo que primero trataremos, luego la historiografía del siglo XXI, muchos temas y perspectivas nuevas, pero detrás qué, y los desafíos como un bosquejo general. Cuando nos referimos a los cambios en la historiografía del siglo XXI, tenemos que hacer siempre memoria que desde el siglo anterior, desde el siglo XX, y en realidad mucho antes, desde el mismo siglo ya XVI, y afianzado en el XVIII, uno de los rasgos más sobresalientes del hombre moderno ha sido su búsqueda permanente de certidumbres en todo orden de cosas. Por lo tanto, la idea de ciencia, la idea de estudios disciplinares,
se ha ido afianzando, se fue afianzando a lo largo de la Edad Moderna y se llegó al siglo XX con una convicción muy grande en cuanto a la demanda de certezas que alcanza al conocimiento histórico. Tenemos claramente la vigencia de la corriente de pensamiento positivista y del método positivista, junto con otras corrientes que, por más que nos parecieran novedosas, resultaban bastante afines por sus objetivos y por su metodología. Por ejemplo, me estoy refiriendo al marxismo. El marxismo tiene una enorme dosis, una enorme tradición propia del positivismo, porque busca establecer leyes para el devenir histórico, porque se asienta en información factual, incluso estableciendo dentro de esa, digamos, información algunas jerarquías de otras, de cuáles son más importantes o no. Por lo tanto, seguíamos más o menos en esa línea. Y en el último tercio del siglo XX, lo que distingue a las distintas disciplinas científicas, incluyendo la historia, va a ser justamente su capacidad de revisar sus límites y sus posibilidades, lo que llamo autorreflexión, lo que da nuevo impulso al manejo de teorías, a la revisión de los métodos, cosa importantísima para el trabajo del historiador. Y llegamos así a la etapa de la posmodernidad, no me voy a referir a ella, que podemos considerar como, digamos, parte de la propia modernidad. El post significa, en todo caso, un cambio de paradigma que, digamos, genera transformaciones al vigente desde el siglo XVIII, sobre todo, y eso trae una valoración de la subjetividad y se establece más o menos la idea general de que no existe ciencia sin un sujeto que es el que conoce y que desarrolla la ciencia, y este sujeto está moldeado por múltiples influencias. Y dentro de ellas la subjetividad juega pues un rol importantísimo. Por otro lado, el pensamiento que se conoce como posmoderno genera cuestionamientos al interior de la disciplina histórica. Cuestionamientos que comparte la historia con otras ciencias, pero que también en algunos casos constituyen cuestionamientos propios. Por ejemplo, hay una fuerte discusión acerca de la epistemología de la historia que ha llevado a subrayar que el conocimiento histórico es posible desde el sujeto, pero también solo desde el presente. Es decir, algo que ya nos habían contado los historiadores de los anales en su primera etapa, pero que con la posmodernidad se hacen mucho más, digamos, fuertes, resultan más significativos. Por otro lado, se considera que aunque el presente y el futuro están separados del pasado, son categorías temporales que están separadas del pasado, se entiende que pasado, presente y futuro están en todo caso estrechamente ligados. Por lo tanto, la posición del historiador se encuentra como intermedia, aunque ubicado en el presente, se encuentra en una postura de observación intermedia. Mira el pasado, pero con expectativa de futuro. Es decir, estudiamos al pasado desde el presente, pero mirando hacia el futuro. Y esto me parece una de las cosas más interesantes del siglo XX, de la última parte del siglo XX. Esta proyección de futuro creo que se hace más tangible, más consciente, porque ya desde la década de 1980, en el siglo XX, y más aún antes, desde la década de los 60, se comienza a pensar en que el conocimiento histórico tiene algo que ver y algo que decir para el proyecto de sociedad, para, digamos, conocer mejor o, más que conocer, prever mejor la sociedad que se desea para el futuro. Y esto, en realidad, es una cosa vieja también,
porque incluso la historiografía decimonónica se escribía pensando en el desarrollo de las sociedades a partir de los procesos emancipatorios como procesos fundantes. Entonces, lo que tenemos es que son, como diría los de la Escuela de los Anales, vinos nuevos en odres viejos, ¿no? Y la posmodernidad tiene esa virtud de plantear como novedoso para el campo de la historia muchas cosas que no se tenían tan, digamos, discutidas de repente, pero que ya se habían enunciado en épocas anteriores. Por otro lado, durante el primer tercio del siglo XX, la historia como disciplina tiene un acercamiento con las llamadas ciencias sociales y dentro de ellas adquieren bastante peso en su diálogo con la historia, la economía, la sociología, la psicología y la demografía, generándose incluso la llamada demografía histórica. Y más adelante, en las dos etapas y en los dos tercios siguientes del siglo, la historia se va a vincular con las disciplinas humanísticas de manera muy fuerte. ¿Pero a partir de qué? A partir de los cambios del modelo de ciencia que se producen en la llamada posmodernidad y a partir de una discusión y el establecimiento de la necesidad de hacer abordajes interdisciplinarios a partir del manejo de teorías que provenían de otras disciplinas como la lingüística y la literatura o la filosofía, que enriquecen la discusión en el campo de la historiografía y marcan, digamos, un desarrollo mayor vinculando a la historia con las disciplinas dentro de las ciencias humanas, pero con la antropología. ¿Y por qué menciono la antropología acá? Porque para algunas, digamos, en algunos países la antropología forma parte de las facultades donde se imparten las ciencias humanas y en otros países como o en el ámbito, por ejemplo, de nuestra universidad, la antropología forma parte de las ciencias sociales. Entonces, podemos, según a nuestro gusto, considerar que está dentro de unas u otras. De otro lado, vamos a ver que hay una transformación de la historiografía en realidad, como ya dije, a partir de la década de 1960 se nota más bien esas transformaciones y surgen incluso nuevos enfoques que dan lugar a nuevas, digamos, subgéneros dentro de la historiografía y de la antropología o la etnología como la etnohistoria, ¿cierto? Pero lo que me parece interesante es pensar que tenemos una historiografía en el siglo XXI con muchos temas y perspectivas nuevas, pero detrás de eso, ¿qué hay? Detrás de eso está lo que hemos planteado, un desarrollo más bien largo que compromete de la disciplina histórica, que compromete a toda la modernidad. Detrás de todo esto, que hay una renovación constante y algunas veces el repetir para remozar y dar mayor ímpetu a tendencias o a planteamientos que venían de más atrás, digamos, modernizándolos, pero además detrás hay un conjunto de cambios que tienen que ver con, digamos, cuestiones de orden social y político a nivel mundial y regional o nacional, si pensamos en regiones, en el mundo, regiones o país. Y esos cambios tienen que ver, por ejemplo, con la caída de las ideologías hacia, digamos, los años 80, comienzos de los años 80, tiene que ver con el llamado giro lingüístico, tiene que ver con el llamado giro epistemológico que pone en cuestión los regímenes de verdad, que pone en seria cuestión la idea de objetividad, pero aún a pesar de eso hay, digamos, se mantiene el peso de una tradición de corte positivista que nos mantiene ligados a los acontecimientos, que mantiene ligada nuestra investigación al rigor metódico para, digamos, sustentar nuestras, digamos, ideas y que nos liga al señalamiento claro de hipótesis
que deben ser demostradas a lo largo de nuestras propias investigaciones. Pero además hay también en la historiografía del siglo XXI algo que me parece importante, y es que lo político, que en el siglo XX tuvo tanta importancia a partir de los años 70 como situado detrás del quehacer de los historiadores, ya no se manifiesta tan abiertamente. Hay una menor militancia política, digamos, expresada en los textos de los historiadores, lo que no quiere decir que no exista, lo que quiere decir que no se pone de manifiesto como propósito u objetivo, no se hace la revolución a través de la historiografía, sino que se escribe historia y se investiga historia con una perspectiva, digamos, que de alguna manera compromete o tiene que ver con el pensamiento del historiador. Por eso podemos decir que está ligado al fenómeno que antes he descrito, la revisión de la escritura de la historia, y sus métodos, que se hace un ejercicio permanente. Es decir, todos podemos recordar a Dessertó, a Foucault, todos podemos recordar a Stone y pensar que hay una revisión de la escritura de la historia, que hay un interés en el discurso historiográfico, no solamente por el hecho de que se escribe narrando, sino por el hecho de que se emiten ideas en un acto comunicacional. Y la revisión de los métodos se hace también de manera constante para incorporar nuevas fuentes en una época en que el estallido de la comunicación, en la época de la globalización, nos coloca frente a la, digamos, casi desaparición prácticamente de una fuente, por ejemplo, las cartas. Ya no las vamos a encontrar. Y aparecen nuevas fuentes, o se valoran nuevas fuentes como las imágenes, se valoran o se comenzarán a valorar las fuentes que tienen que ver con la comunicación rápida, que significan los correos electrónicos, por ejemplo, y estamos ante una situación permanente de cambio. Pero además creo que lo que he dicho me permite insistir en que se está enfatizando el acto de comunicación y hay una preocupación por la ideología, la formación, la mentalidad de los historiadores y grupos de investigación en distintos momentos de los procesos históricos. Es lo que justamente tiene que ver con lo que llamaba la autorreflexión. No solamente pensamos en nuestro trabajo y cómo lo hacemos, sino que estamos discutiendo bajo qué condiciones, en qué contextos, con qué premisas, con qué propósitos se hizo se escribió la historia en otras épocas, en otros momentos. Es el ejemplo más claro, es el trabajo de Stone, ¿no? que todos conocemos. En el ámbito académico se llega prácticamente al convencimiento en el campo de la historia de que la interpretación de los textos y las fuentes históricas siempre está guiada por una lectura del presente y el papel de las subjetividades, como dije anteriormente, está muy claro, pero se resalta algo que me parece importante subrayar, las intermediaciones, es decir, el ejercicio de revisar las fuentes suponiendo no solamente que no hay una verdad absoluta que se transmite a través de ellas, sino que son mensajes que son interpretables, interpretados por nosotros, pero que están sujetos a distintas intermediaciones desde el emisor hasta nosotros mismos. Y entonces eso significó un cambio importante en nuestra historiografía. De otro lado, hay nueva metodología, varias, y esto tiene que ver con, por ejemplo, la búsqueda de las categorías de análisis, de dar cuenta de a qué y para qué destinamos nuestro trabajo, es decir, los objetivos que forman parte de la metodología y que dan sentido a la investigación histórica. Finalmente, ¿cuáles son los desafíos?
En primer lugar, creo que la tendencia actual de la historiografía no lleva a prescindir de la erudición. Mantenemos esa tradición que venía desde la Edad Media misma y que se consolidó con el paradigma moderno y con el positivismo posteriormente, pero queda claro ahora que el establecimiento de los hechos y las descripciones ya no son el propósito final del trabajo historiográfico, sino que la erudición, las descripciones inclusive, son base de la historiografía de nuestro tiempo, que cada vez se ha mostrado y ha mantenido ese sentido de interpretación. Interpretación que de alguna manera me gustaría llamar interpelación. Ya no es la interpretación, digamos, de mediados del siglo pasado, sino es la interpelación, es decir, yo interpreto para interpelar al lector, para interpelar a los otros historiadores y que se establezca un debate, una discusión, un diálogo. Por lo tanto, toda historiografía o todo trabajo de historiador resulta ser siempre un trabajo preliminar, a diferencia de lo que se consideraba en la primera mitad del siglo XX. Por otro lado, el pensamiento actual hace que la historiografía contemple de manera global o interconectada varias cuestiones que antes se veían por separado: objeto de la historia, análisis histórico y el discurso. Ahora todo esto se ve como una realidad interconectada, pero además tenemos que frente a la cantidad de nuevos enfoques y explosión de temas, se impone una actitud crítica y de alerta frente a su utilidad específica, frente a su originalidad y frente a sus sentidos. Y en este caso me quiero poner en el campo de nuestra propia historiografía. Desde prácticamente el comienzo de la segunda mitad del siglo XX, en nuestra historiografía, no solamente peruana, sino latinoamericana, encontramos propuestas originales. Desde la teoría de la dependencia, ¿no es cierto?, hasta, digamos, el estudio de las categorías que Franklin Pease también realizó, pasando por la visión de los vencidos y terminando, más allá del estudio de las categorías, con la perspectiva postcolonial o la colonialidad. En todo caso, no todas estas propuestas fueron absolutamente originales, algunas sí, pero, digamos, hubo una respuesta en Latinoamérica y en el Perú para proponer formas nuevas de hacer el trabajo historiográfico. Ese desafío lo tenemos ahora y todavía, como ha transcurrido poco del siglo XXI, nos queda mucho campo para adelante y muchas esperanzas de que surjan de manera original nuevas perspectivas y nuevos métodos. Por otro lado, también cuando vemos la originalidad y los sentidos, tenemos que ver hasta qué punto, digamos, nuevos temas y nuevas perspectivas de análisis no hacen sino modificar o remendar, en el mejor sentido del término, sin darle carácter peyorativo a remendar, no hacen sino rejuvenecer, digamos, opciones anteriores. Estoy pensando en que hace poco se realizó acá en la universidad un congreso de historia transatlántica, que en buena cuenta pone, revisa, modifica la propuesta de Brodel del Mediterráneo, del mundo mediterráneo, de tener al mar como centro de objeto de la historia, y la historia transatlántica pone a otro mar, la historia atlántica, perdón, pone a otro mar, el Atlántico, como centro, pero para hacer historias comparadas. Y ahí la novedad. Pero me pregunto, ¿hasta qué punto esa opción, que significa una opción nueva propia de nuestra época, no está sino repitiendo un eurocentrismo, poniendo al Atlántico como eje, y todas nuestras relaciones coloniales se revisan en función del Atlántico? ¿Y qué pasa con los países que no tenemos ribera con el Atlántico? Tendríamos que hablar de una historia desde el Pacífico que nos vincula ya no con Europa, en donde está España,
Portugal, que conquistaron Perú, Brasil, donde está Francia, que estuvieron en el Caribe, que nos conecta con Oriente, que nos conecta con otros territorios. Y entonces, lo que yo veo en la historia atlántica, por más que el esfuerzo de hacer historia comparada es importante, veo que hay de todas maneras solamente una modificación de ese viejo eurocentrismo que ponía metrópoli o centralismo, que ponía metrópoli y colonias, dependencias, y la historia se contaba en función de eso. Contamos una historia atlántica para hacer historia comparada, bravo. Pero pensemos que de nuevo estamos mirando al Atlántico en donde se ubican las antiguas metrópolis. ¿Qué pasa, digamos, con nuestras naciones o nuestros países mirando hacia el Pacífico, por lo menos los que nos ha tocado ubicarnos en el Pacífico, y qué pasa con nuestras relaciones? Incluso, aparentemente algunos han sostenido en el siglo XX que tuvimos relaciones, digamos, con Oriente desde épocas más antiguas. Entonces, ahí están los desafíos, buscar las propuestas originales que repitan experiencias que ya se dieron en el siglo XX, cuando tuvimos en Latinoamérica capacidad de hacer propuestas originales, o en el Perú de hacer propuestas originales, y revisar lo que nos viene de fuera. Revisar lo que nos viene de fuera para darle justamente ese toque de originalidad, para aplicar un sentido crítico, y creo que ese es el desafío de nuestra historiografía. Y además, digamos, decantar adecuadamente los métodos y las perspectivas que nos vienen de fuera. Yo no puedo aplicar la historia conceptual simplemente porque sí, tengo que aplicarla para el análisis de, digamos, cuestiones o de conceptos o de nociones de orden político. No la puedo aplicar para otra cosa que no sea eso, porque si no, la estoy, digamos, tergiversando y estoy aplicando mal un método, ¿no? Entonces, esos son a mi juicio, los desafíos a los que nos lleva esta historiografía dentro de la que estamos inmersos en el siglo XXI. Pero no haberlos atolondrado con esta, digamos, revisión y propuesta tan rápida, pero, en fin, gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a presentar al doctor Fernando Rosas Moscoso, que es director del Programa de Estudios Básicos de la Universidad Ricardo Palma. Él es doctor en Historia por nuestra universidad y realizó los estudios de posgrado en Historia Medieval y Moderna en la Universidad de Florencia, Italia. Fue decano de la Facultad de Ciencias Humanas y vicerrector de la Universidad de Lima, además de profesor visitante en diversas universidades de Estados Unidos y Europa. Se desempeña también en el campo de la gestión cultural, como ha sido director del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú y experto contratado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la coordinación del proyecto del Sistema Nacional de Cultura en el Perú. Entre sus diversas publicaciones están La integración del Perú y el noroeste argentino, Raíces históricas, El hombre y el dominio de los espacios, Mecanismos oníricos y temores en la expansión europea, artículos más vinculados a reflexiones historiográficas, por ejemplo, Crisis e Historia, algunas consideraciones sobre la economía europea occidental en los siglos XIV y XVII, El futuro como objeto de estudio de la historia, que presentó en el Congreso Historia Debate, y finalmente Del Río de la Plata al Amazonas, el Perú y el Brasil en la época de la dominación ibérica. Bien, pasamos con la intervención. Gracias. Buenas tardes. Agradezco en primer lugar la invitación a participar en este coloquio y realmente resalto la importancia de este tipo de aproximaciones porque son muy escasas en nuestro contexto. El tema historiográfico no es de los más tratados, ¿no? en reuniones. Bueno,
la doctora Regalado, que tiene ya una buena y larga producción en este campo, nos ha dado unas líneas para poder entender este proceso reciente. Yo diría líneas profundas de análisis de la historiografía contemporánea. Y yo más bien me voy a referir a la superficie, a las ondas, a las olas, a las rompientes, aquello que está encima, ¿no?, de todas esas líneas profundas y que brota con un movimiento, con una dinámica extraordinaria a partir del siglo XX. El tiempo que tenemos es muy corto, evidentemente vamos a tener que correr en estas apreciaciones, pero intentaré ser lo más claro dentro de la síntesis. Uno tiene que empezar hablando de lo que yo llamo las nuevas historias tradicionales. ¿Cuáles son las nuevas historias tradicionales? La escuela de Anales, la nueva historia, el materialismo histórico, porque esas son para nosotros las nuevas historias tradicionales. Nosotros tenemos que retroceder en el tiempo, así como ellos retrocedieron en el tiempo. Ya se nos ha dicho de que la historia marxista está empapada de un positivismo que es muy claro, muy definido. Eso, pues, si lo decíamos en los años 70 hubiera sonado a un escándalo terrible y de repente hubiéramos terminado agredidos por la multitud, ¿no? Pero definitivamente es así, el tiempo no pasa en vano, ¿no? Yo observo todos estos cambios, estas transformaciones desde los años 70, ¿no?, cuando me inicié en los estudios históricos, y pues ya siento el paso del tiempo y me siento viejo, ¿no? ¿Por qué? Porque he visto pasar muchas aguas debajo de esos puentes. Pero el ver las transformaciones, supongo que para ellos, para Bloch, para Febvre, debe haber sido así. El ver esas transformaciones, esos cambios, nos ayuda mucho a enfrentarnos al presente y al futuro de nuestra disciplina. Uno de los casos más interesantes que he podido conocer en los últimos tiempos está referido al materialismo histórico. Hay un autor que se llama Günter Frank, que lo deben haber leído, y que tiene, diríamos, pues, una obra cumbre central, por allá, por esas épocas, que se llamó La acumulación capitalista, ¿no? Bueno, esa obra la lee uno y está empapada, pues, de un materialismo histórico, ¿no?, muy erudita, muy cuidada, pero con gruesos errores que después saltaron a la luz, ¿no?, y que en ese entonces, pues, no se podía criticar así abiertamente. Pero ¿qué pasa con Günter Frank? Günter Frank escribe su obra póstuma en el 2007, Reorientar, así la llama, Reorientar, en donde claramente dice estar en contra de todo lo que postuló en los años 70, y concretamente de acumulación capitalista. Entonces veo que es una revisión valiente, clara. Este texto Reorientar felizmente está en circulación en Lima, por lo menos han llegado algunos ejemplares y lo recomiendo, ¿no?, porque trata de poner atención en el Oriente, en el Océano Índico, en la China, para poder entender la historia occidental. Es lo contrario de la europeización que se llamaba. Entonces, ¿no?, ahí vemos cómo hay, pues, una postura seria, ¿no?, definida, que no tiene temor, ¿no?, de criticarse, ¿no?, de una autocrítica. Es una obra realmente interesante, ¿no? Y así como él, pues algunos otros también. En los últimos tiempos, Hobsbawm nos manifiesta también, quizás no tan abiertamente, violentamente, pero su lectura nos va abriendo un mundo diferente al que nos tenía acostumbrados, con la lucidez que tenía, ¿no?, hasta el final. Entonces, esas historias, ¿no?, tradicionales ya para nosotros, con la diáspora, por ejemplo, de la nueva historia, de la Escuela Francesa de Anales, ¿no?, incluso la revista, cómo se ha transformado. Jacques Polony, director de la revista, gran amigo nuestro, estuvo en el Perú varios años, ¿no?, investigando en San Juan del Lurigancho, haciendo trabajos en la periferia de Lima, ¿no?, se convirtió en director de Anales.
Ahora, ¿qué sucede? Anales, pues, ¿no?, está reflejando esa ya diversidad de contextos, de ámbitos, de temas de investigación que rompió, pues, con los antiguos parámetros, con los criterios, etc. Entonces, todo eso, en el fondo, ya pasó. Entonces, voy a dar una mirada casi así de relación con las nuevas tendencias que aparecen a fines del siglo XX y que ya no son nuevas, porque estamos hablando del marxismo, de la escuela de Anales, pero después de ellas, o asociadas a ellas, aparecieron una serie de tendencias que empiezan a sufrir transformaciones en lo que queda del siglo XX. Tendencias que pierden fuerza. Esto es sujeto a debate, o sea que de alguna manera podemos discutirlo y todo. La historia de las mentalidades, que tuvo una fuerza muy grande, una importancia, yo diría hasta trascendental para la ruptura, ¿no?, de esos mundos todavía un poco enclaustrados a pesar de la historia total, a pesar de esa visión brodeliana, ¿no?, que existía. En segundo lugar, la historia local, que ofreció ejemplos muy importantes, interesantes, por ejemplo, en la historiografía inglesa, trabajos de historia local maravillosos, ¿no?, y que fueron perdiendo fuerza en estos tiempos. La historia rural también avanzó mucho, tuvo una consistencia, pero la está perdiendo. Quizás con el avance de la tecnología, con esa visión predominante de lo urbano, ¿no? Recuerdo algunas obras importantes de la historiografía francesa, en donde había una colección de historia rural francesa y otra colección de historia urbana francesa. La historia urbana francesa de varios autores dio lugar a muchos trabajos posteriores. La historia rural francesa se quedó un poquito por ahí nada más, ¿no? Entonces, a través de varios ejemplos en diferentes contextos, estamos viendo, pues, que, diríamos, tuvieron fuerza, pero que la están perdiendo a fines del siglo XX. La demografía histórica. La demografía histórica era, pues, un tema, ¿no?, los grandes trabajos, Dupaquet, etcétera, con bastante empuje en esos años. Sin embargo, después ya escasean los trabajos de demografía histórica. El otro tema, la geografía histórica, que también, ¿no?, se convierte en una especie de bicho raro, sorprendentemente. ¿Por qué? Porque es avasallada por otra tendencia nueva que es la historia climática, la historia ambiental, etcétera, ¿no?, de la cual vamos a hablar después. Otra tendencia que pierde fuerza es la historia oral, y eso nos preocupa, porque nosotros tenemos que trabajar intensamente en eso, en la historia oral. Tenemos un tesoro maravilloso en nuestro territorio, hay material enorme. Claro que se ha avanzado mucho, pero hay mucho más por rescatar. Sin embargo, a nivel mundial yo veo que cada vez son más raros los trabajos de historia oral, ¿no?, que diríamos, pues, en los años 80, 70, ¿no?, tenían bastante fuerza. Incluso México desarrolló mucho de esta producción. Y el otro tema es un tema casi de nuestros amigos, la microhistoria, ¿no? La microhistoria empezó en una especie de explosión maravillosa. Hemos tenido acá en el Perú a sus autores representativos, pero diríamos como que, ¿no?, ha perdido fuerza también. En segundo lugar, tendencias que no desplegaron plenamente, o sea, que no tuvieron, pues, esa fuerza que tuvieron inicialmente las que he nombrado y que se quedaron ahí, la historia de lo imaginario. Para mí, uno de los artículos más importantes que puede leer un historiador, ¿no?, sobre este tema es el artículo de Michel Bovell sobre la Mujer Maravilla. Realmente es una interpretación fabulosa de eso y es un ejemplo claro de lo que es la historia de lo imaginario. Todo esto que apareció en Francia, se desarrolló en otros contextos, como que se desinfló. En estos casos nosotros no hemos casi producido, ¿no?, salvo algunos elementos que tienen que ver, pues, con
ya aspectos concretos, ¿no? Pero que no han sido tampoco estudiados tan profundamente, ¿no? El caso de los pistacos, el caso pues, del diablo, por ejemplo, en el Perú. Los brasileños tienen una cantidad de libros sobre, ¿no? ese mundo imaginario que ellos tienen tan rico, pero nosotros no hemos explorado mucho ese campo. La historia de la cultura material apareció con mucha fuerza. Brodel le puso mucho empuje, pero sin embargo también como que se quedó, ¿no? En el camino, perdió fuerza, ¿no? Hay algunas explosiones, pero así como fueguitos artificiales que aparecen, ¿no? De repente la historia del vestido, de repente, pero no tienen esa coherencia, esa fuerza, ese empuje de una tendencia de investigación histórica. La egohistoria, que también apareció con fuerza, pero que se desmontó. Bueno, en ese sentido quizás con razón, ¿no? Porque el historiador hable de sí mismo, ¿no? Yo he encontrado algunos textos muy interesantes, ¿no? Incluso mi buen amigo Tamayo, ¿no? Se animó a escribir un texto de Tamayo Herrera de egohistoria y le quedó interesante porque es una fuente realmente para poder aproximarnos a esa etapa. Por ejemplo, para la historia de las universidades, ¿no? Toda su experiencia en San Antonio Abad o en la Universidad de Lima, etcétera. Pero no avanzó más. Otro tema es la psicohistoria, que lamentablemente también se quedó contenida, por razones explicables. Porque en realidad, ¿qué sucede? Lo que alimentó la relación entre psicología e historia fue fundamentalmente el psicoanálisis, hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, a partir del psicoanálisis se planteó esa relación y brotó de ahí una cosa muy interesante. Bueno, de alguna manera, ¿no? Los trabajos, pues, por ejemplo, Freud para historiadores, psicoanálisis, historia, etcétera, alimentaron para los que nosotros pues estábamos ahí estudiando en los 70, fines de los 70, muchos entusiasmos, pero se quedaron ahí, ¿no? Y es que también hay una cosa, en el terreno de la psicología hay un debate interno muy fuerte, y entonces pues si tú entras a trabajar, ¿no? A nivel de historiador y coges el psicoanálisis, te miran como que estás cogiendo pues algo de repente un poco, ¿no? Las otras tendencias, un poco pues tendencioso, ¿no? Que estás tomando partido por, y ellos, bueno, en Europa los que alimentaron esta aproximación fueron paradójicamente los psicólogos, los psicoanalistas, ¿no? Acá, bueno, yo tuve, ¿no? La oportunidad de organizar una formación, una especialidad de historia y puse el curso de psicohistoria. Y fue muy bueno, muy interesante. Y lo llevaban psicólogos e historiadores y juntos los llevaban ese curso. Y el resultado fue positivo. Claro que esa especialidad duró poco, ¿no? Pero bueno, de alguna manera tratamos de poner nuestro grano de arena en eso. El otro elemento que se está desinflando ya y que tuvo una explosión también momentánea es la historia subalterna. ¿Por qué motivo? Pues no estuvo concentrado en un espacio continental, se trasladó una visión hacia el mundo, nos sentimos los latinoamericanos un poco compenetrados con eso, pero diríamos, nosotros mismos no hicimos nada por alimentar eso. Nos pareció interesante y todo, pero la producción en Latinoamérica dentro de esa línea o de esa tendencia fue mínima. Tendencias que mantienen su proyección, o sea, las que siguen en carrera, la historia climática o ambiental, ¿no? Realmente yo veo que la producción es constante, muy constante. Las traducciones se van desarrollando intensamente de los libros publicados en otras lenguas al español. Entonces, en otras lenguas también, yo me acerco a los anaqueles de las librerías y veo ahí nuevas manifestaciones. Para nosotros, tema vedado, de alguna manera. Pero lo tenía en mi especialidad de historia, como curso. Y también dio resultado, porque algunos siguieron esa tendencia de investigación. Y exalumnos míos de acá también se comprometieron con eso, ¿no? El caso de Lisa Roseiner, que he expuesto en esta reunión. La historia de lo inmediato o del presente. Cuando se llamaba historia de lo inmediato, había una cierta resistencia, pero después ya no.
Y bueno, en el caso nuestro hay mucho trabajo de historia del siglo XX, incluso XXI, y eso creo que es altamente positivo. Se acabó la idea de que hay que dejar reposando las cosas 30 o 40 o 50 años para poder recién analizarlas, porque si no nos quemamos con el asunto. No es así. Al contrario, los archivos están frescos, los papeles todavía están encima del escritorio. Las personas que participaron están ahí, delante de nosotros, las podemos interrogar. Esa historia del presente tiene mucho brío, mucha fuerza. La historia militar. Bueno, la historia militar fue una de esas cosas medias clasiconas, ¿no? Pero que la tenemos ahora presente y se está renovando. De alguna manera, esta historia militar ya no es pues la historia de batallas, de enfrentamientos, contiene una serie de manifestaciones. Entonces, ¿no? Eso también. La historia urbana permanece en el candelero. Lo que me pregunto es por qué no hemos los historiadores entrado de plano a ver dentro de ese campo la arquitectura. Le hemos dejado a los arquitectos ese espacio y ojo a que los arquitectos, que en la universidad donde trabajo los conozco muy bien y ahí, ¿no?, afloran pues en cantidades, bueno, tienen una visión muy especial, ¿no? Incluso recuerdo, ¿no?, las conversaciones que tuve cuando era muchacho con Héctor Velarde, ¿no?, que hizo una gran historia de la arquitectura peruana que no se ha repetido. Entonces, ese es un tema que podría animar a los historiadores, pero lo hemos dejado por ahí. Que es una historia desde la visión del historiador, no desde la visión del arquitecto que se refiere al monumento, a la construcción, etc. La historia marítima sigue con vida, sigue bien, nutrida de reuniones internacionales. La historia cultural es una también manifestación actual importante. ¿Qué decir de la historia gastronómica? Hasta la historia del arte también ha recibido una influencia tonificante en estas últimas décadas. Y la historia de género, ¿no? A pesar de que tiene sus tendencias, ¿no?, sus manifestaciones, hay veces pues tiende a sobrepasar sus límites y a imponerse, ¿no? No en el Perú, ¿no?, pero especialmente en Estados Unidos, que si no eres cuidadoso en una discusión, en un coloquio, vas a tener problemas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que eso está vivo. Pero una cosa tenemos, el tiempo ya me está quedando corto, que recordar. Hay tendencias de antes que se están renovando, y esto es importante también. La historia económica. La historia económica ha cambiado, ha dejado de ser una proyección cuantitativa y serial. Ha empezado a analizar de otra manera. Aplica una proyección globalizante. Tiene una tendencia hacia el estudio de las crisis. Se proyecta claramente ahora al estudio de las redes económicas. Entonces ha dejado de ser, ¿no?, los cuadritos, las sumas y todo eso, y se ha enriquecido. Tiene mucha fuerza ahora. Otro elemento, la historia política. Historia de las instituciones es ahora. Es historia de la administración, especialmente de la administración pública. Eso es importante. Pierden fuerza esas historias políticas que miran solo a las estructuras de gobierno, a la forma de gobierno, al sistema de gobierno. Ya eso ya pasó, las monarquías, ¿no?, el absolutismo, ¿no? Anderson ya pasó también, ¿no? Entonces, ahora se mira de otra manera el asunto, hay mucha fuerza. Renace la historia de los individuos políticos. He leído, por ejemplo, en francés, un libro sobre Mitterrand extraordinario, y en Chile lo están haciendo. Tenemos una colega, ¿no?, amiga, que ha hecho algo sobre Frey, ¿no?, realmente importante. Otra, la historia social. Más que estudiar los grupos sociales, ahora se estudian las tensiones internas, los conflictos. Se mantiene todavía el tema de los movimientos populares, pero ya se va también penetrando en el estudio de las redes sociales. Hay un libro de un historiador, Studnicki, en donde habla de las redes sociales acá en el Perú del virreinato, que es extraordinario, con unos detalles y una fuente de información, pasado por acá, por el Archivo de la Nación, etcétera, pero silenciosamente, por lo menos yo no me di cuenta. Este señor ha hecho un maravilloso libro sobre la influencia de los portugueses, su relación con
diríamos, desde Lima con México, con Europa, con África, etcétera, que uno se queda asombrado. Otro tema también interesante que renace es la historia de las relaciones internacionales. Se le da un nuevo papel a estas relaciones internacionales. Se estudia las relaciones interculturales, ¿no? Y eso animado por todos los procesos que se van dando en el siglo XX, a fines del siglo XX y hasta ahora. El gran tema, por ejemplo, del estudio del Islam y del mundo árabe en los Estados Unidos, no conocían nada de eso. Y ahora pues están acelerando el paso para poder conocer, ¿no? El asunto hablar así simplemente. Siquiera los europeos tenían un conocimiento arraigado por la colonialidad, ¿no? Las relaciones con lo interno, las relaciones internacionales es simplemente la proyección de lo interno, ¿no? Hay que recordar el caso de Bismarck. Bismarck no quería colonias, pero la opinión pública lo obligó a construir, ¿no?, todo un imperio colonial a Alemania en la época de Bismarck. La opinión pública, todos esos elementos aparecen. Mi tiempo ha terminado, cierro con esto. Hay nuevas tendencias que están apareciendo en este momento, la nueva historia global. Ejemplos de eso, Gunder Frank, otro historiador, Subramanian, con las Connecting Histories, tienen que conocer un historiador actual eso. La historia económica global de Philippe Norel, un historiador económico francés extraordinaria. Hay una nueva historia cronológica, me asombró encontrar un libro que se llama 1688, Lima, Pekín, Venice, estaba, ¿no?, en francés, de John Wills, un historiador norteamericano. Y eso tiene que ver con otras cositas que aparecen, 1421, el año en que China descubrió el mundo, Gavin Messies. Pero bueno, ese no es historiador, es así, ¿no?, y lo colgamos ya de inmediato. Pero si leen el librito es apasionante, muy interesante, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Estoy viendo que se está tomando años para poder hacer investigación, encapsulando ese año, pero no en un espacio concreto, no, a nivel mundial, que es lo que sucede en todas partes. Y yo me acuerdo, para tener una referencia en el caso peruano, a Pedro Sarmiento de Gamboa en las islas del Cabo Verde, recibiendo noticias de Goa en la India, de Europa, del Caribe y del Brasil al mismo tiempo. Y en su cabecita, extraordinario personaje, ordenando todo. Lamentablemente no regresó de inmediato a España, sino lo cogieron los ingleses, lo tuvieron un buen tiempo en su tierra, después los franceses, etc. Una idea, ya estoy terminando, una historia total, sin agujeros negros. Esa es otra tendencia ahora. Bueno, dirán, ha leído el artículo de la señora Chessman el día sábado, ¿no? Bueno, pero tiene sentido. ¿Qué es el virreinato para acá, para nosotros? Un agujero negro prácticamente, ¿no? Nosotros saltamos, como lo dije al terminar mi participación en el Congreso Transatlántico, del sol de los incas al sol de la República. Al medio no existe nada, ¿no? Es un agujero negro. No es así. Ahora veo una tendencia a nivel historiográfico mundial de cerrar todos esos agujeros negros. Y eso tiene que ver con una madurez, tiene que ver con una ya, diríamos, pues, toma de contacto de la historia, ¿no? Y bueno, tengo también problemas porque en mi universidad hay un buen amigo, el doctor Quijano, que habla de la poscolonialidad del poder y todo lo demás, y no me gusta eso de la colonialidad. Ese término también, ¿no?, debe ser revisado. Hay cantidad de textos sobre eso, y eso está en revisión, colonialidad, imperialismo y todo eso, ¿no? Entonces, esa es también una tendencia. Tengo algunas otras ideas más que de repente en la conversación final podemos, pues, desarrollarlas. Gracias. Muchas gracias. Sí. Ahora vamos a pasar a la intervención del doctor Francisco Quirós Chueca, que es doctor en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, candidato a doctor en Historia por la City University de Nueva York, magíster por la Católica y también en Historia Económica, que son además los campos que él ha investigado y estudiado.
Es autor de diversos estudios de historia social y económica peruana y latinoamericana en revistas y libros que han sido compilados. Ha trabajado, por ejemplo, en su libro Gremios, Razas y Libertad de Industria, Lima Colonial, Historia del Callao, del Puerto de Lima a Provincia Constitucional, Artesanos y Manufactureros en Lima Colonial. Pero lo que nos interesa ahora de su producción son sus reflexiones sobre historiografía, y hace poco ha publicado De la Patria a la Nación, historiografía peruana desde Garcilaso hasta la era del guano. Y quisiera destacar que siempre es de la casa, siempre participa en nuestros eventos y le agradecemos mucho por estar aquí. Bueno, yo más bien quisiera agradecer precisamente por considerarme en la casa y en particular por haberme invitado a compartir aquí unas reflexiones acerca de la historiografía en esta última ponencia de todo un evento, que agradezco además de haber sido el último porque realmente me nutro tanto de lo instructivo y ameno de las exposiciones de la doctora Regalado y del doctor Rosas, sino también porque están muy relacionadas. Lo mío va a ser más vinculado con la historiografía, más bien de aquí, peruana, después de una visión general de la historiografía contemporánea, bueno, mejor dicho, de dos, aunque una ha sido más general y que nos da las pautas, y la otra ha sido más revisando qué cosa es lo que queda, qué cosa es lo que se ha ido en las tendencias historiográficas. Y rescato muchas cosas, claro, ¿no? Pero de la doctora Regalado, aquello de que la interpretación en realidad es la conclusión de un trabajo, pero además es el inicio de otros trabajos, ¿no? Tanto del mismo autor como de otros autores, ¿no? Esta idea de ser un reto cada libro para hacer nuevas historias. Y además, la idea del profesor Rosas acerca de esta coincidencia, digamos, de puntos de vista historiográficos, ¿no? De cómo termina siendo la historiografía una coincidencia no muy pacífica en realidad, ¿no? No se trata de una distensión que nadie quiere además, ¿no? Porque creo que en la confrontación precisamente está la gran riqueza de nuestra disciplina. Y en estos breves minutos quiero contarles una historia de conflicto, a veces trágica además, ¿no? Y es que en realidad toda historiografía, pero en particular una historiografía que ha atravesado por una diversidad de situaciones, en particular situaciones como el tiempo colonial, la independencia inconclusa, digamos, y guerras y que nos conduce a un mundo como el de hoy, que creo que todo el mundo coincide en que el Perú es un país lleno de posibilidades, pero también de problemas, ¿no? Para parafrasear, digamos, en el famoso ensayo de Basadre. Y digo de posibilidades, pero y de problemas precisamente porque estamos hablando de una diversidad de intereses por investigar y por escribir la historia. Y toda la historiografía en realidad es en ese sentido muy conflictiva, muy conflictiva. Más bien es un enfrentamiento bastante intenso, no solamente que se aprecia, sino muy intenso.
Probablemente en las monografías específicas esto no se vea mucho, ¿no? Gerard, por ejemplo, tú con tu texto extraordinario sobre la música, no creo que hayas estado pensando en contra quién me estoy enfrentando, ¿no? Y así, solamente por poner un ejemplo, pero sí esto se nota bastante en la síntesis. O sea, las síntesis históricas, historiográficas, tienen esa idea. Para empezar, nadie hace una síntesis histórica sobre la nada. No, se tiene toda la intención de entender de una manera determinada ese devenir. Se tiene toda la intención, además, de presentar su versión, no su versión, sino su espacio, versión acerca de la trayectoria de un pueblo, de una sociedad, de un país, de una región, etc. Y ahí precisamente es donde nosotros encontramos cuál es este sentido que les estoy señalando, ¿no? Es decir, historias que responden a otras y a su vez son respondidas por unas distintas. Es decir, una historiografía realmente bastante conflictiva, en tanto, yo no digo que se peleen, aunque también eso puede suceder, ¿no? Los historiadores, pero no, lo que sí manifiesto es que se trata de respuestas tras respuestas tras respuestas. Y el ejemplo que he estudiado es precisamente las versiones que buscan establecer qué se entiende por nación en nuestro país a lo largo del tiempo. Desde la instalación, digamos, de la historiografía occidental en nuestro medio hasta la era del guano, donde presento precisamente una serie de versiones que yo llamo paradigmas, es decir, modelos interpretativos de la historia peruana a partir de la idea de nación, es decir, la idea de nación termina, o las ideas de nación manejadas terminan siendo el eje articulador de los discursos historiográficos para poder establecer cuáles son precisamente este tipo de conflictos detrás. Es decir, precisamente lo que la doctora Regalado mencionaba acerca de los presentes del historiador al momento precisamente de hacer nuestras selecciones, nuestras elecciones de temas, de metodologías y en particular de teorías interpretativas del devenir. Es decir, precisamente los 3 puntos que nos convocan en este encuentro, ¿no? La teoría, las fuentes y la metodología. En este momento de elección es precisamente donde se determina cuál es el enfoque que se quiere presentar. Y entonces, lo que quiero resumir en realidad, porque el tema es realmente bastante largo, se trata de cómo hay una historiografía, por supuesto, previa a la llegada de los españoles aquí, ¿no? Hay unas historiografías que no conocemos, adivinamos un poco de esto y que también, según los etnohistoriadores, debieron ser bastante conflictivas, ¿no? Unas panacas hacían su historia reivindicativa, no en contra tal vez, pero sí sustituyendo o tratando de sustituir las otras. Pero cuando llegan los españoles nos establecen una historiografía que es considerada la imperial y que en parte al menos busca justificar tanto la irrupción aquí como también buscan denigrar a una cultura, a la cultura local. A esta responde Garcilaso de la Vega. Pero Garcilaso de la Vega ha sido interpretado, me parece, bastante parcialmente, puesto que hay un problema editorial ahí, ¿no? Separaron las dos partes de los comentarios reales, al punto de que la más conocida siempre ha sido la primera, es decir, lo que normalmente llamamos los comentarios reales de los incas, donde hay una leyenda dorada de los incas bastante clara.
Pero sin embargo, Garcilaso de la Vega es autor también de otra leyenda dorada, que es la de los conquistadores encomenderos, y sobre todo aquellos que se vinculan muy directamente con el mundo andino. Y esta segunda leyenda dorada está en la segunda parte de los comentarios reales de los incas mucho más claramente, pero que esta no ha sido precisamente la gran difundida. Entonces, normalmente Garcilaso ha dado pie más a indigenismos, a tendencias indigenistas, que a tendencias más bien combinadas. Y lo que yo trato de ver es que se trata de una historiografía que tiene como contenido la reivindicación andina en su versión incaica y también encomendera. Esta versión privilegia la sierra, privilegia el Cusco, privilegia una serie de elementos que precisamente para el tiempo que está escribiendo Garcilaso de la Vega van perdiendo fuerza a favor más bien del nuevo centro del poder colonial, que es Lima, la costa, la cultura occidental aquí. Es además importante señalar que ahí, en ese tiempo, es decir, desde principios del siglo XVII, surge una tendencia reivindicativa criolla, lo que se ha venido a llamar el nacionalismo criollo, que ha de enfrentarse precisamente a Garcilaso, reivindicando la costa, y van a hacer unas apropiaciones y desapropiaciones historiográficas tremendas, pero sobre todo van a hacer unas invenciones que van a conducir al ensalzamiento de Lima, de lo limeño, como la esencia de lo peruano, y el resultado es una decena de trabajos durante el siglo XVII que culminan exitosamente con la Lima fundada de Pedro Peralta Bernuevo. Pedro Peralta Bernuevo hace precisamente esa historia que el criollismo urbano, sobre todo costeño, busca, enfrentándose directamente a Garcilaso de la Vega, aunque lo cite solamente una vez, y además en la segunda parte de los comentarios reales y no en la primera. Se enfrenta diciendo precisamente que no es la sierra, no es el Cusco, no son los incas, sino son precisamente los criollos nacidos precisamente de la conquista. De ahí precisamente el nombre, ¿no? Lima fundada es una historia general del Perú, es una síntesis. Esta tendencia ha de ser bastante poderosa entre el criollismo peruano durante muchísimo tiempo. Por lo menos va a tener un siglo y medio de vigencia bastante clara. Pero ambas versiones, recuerden ustedes que ambas versiones no piensan al Perú de manera distinta, sino solo como parte integrante del Imperio Español. Tanto la de Garcilaso como la de Peralta Bernuevo. Más bien va a ser difícil el rompimiento desde el punto de vista historiográfico. Va a ser muy, muy difícil. Lo hace Vizcardo Guzmán, pero Vizcardo Guzmán es un autor prácticamente desconocido en su tiempo, en el tiempo de la independencia, en particular en su versión historiográfica. Más bien el criollismo posteriormente, reivindicando sus propias identidades, utiliza a Garcilaso y a Peralta, pero los transforma. Los transforma desde la perspectiva de qué es el Perú que quiere en ese momento. El Perú del Mercurio peruano es un Perú mucho más amplio que el de la Lima fundada. El Perú del Mercurio peruano es un Perú, la historia, ¿no? Es una historia basada en principios ilustrados, o sea, bastante más diferente del que se tiene antes. Y esta es la historia que precisamente va a prevalecer hasta la aparición de otras versiones, otros paradigmas historiográficos ya en la República, que van a
hacer varios, va a haber muchísima producción historiográfica en el siglo XIX, pero principalmente me quiero referir a aquella que busca reivindicar lo español en el Perú, que es la versión de Bartolomé Herrera. Bartolomé Herrera tiene una parte de un principio que es vizcardiano además, no lo menciona, pero es netamente sacado de Vizcardo Guzmán, que busca conciliar la tradición española en el Perú, inventándose, digamos, que el Perú nace con la conquista, que lo anterior es absolutamente nulo, y el Perú es un país cristiano, católico específicamente, católico occidental, nacido en la conquista, casi en palabras literales. Y esta reivindicación, que es una nueva, digamos, revalorización de lo español, está ligado en mucho a las versiones que están tratando de ser incaístas, garcilasianas, pero además también lo más importante es que trata de oponerse a un Perú que está abriéndose al mundo en ese momento y que tiene muchísimas influencias cristianas no católicas. Bartolomé Herrera precisamente ha de inspirar a una serie de otros historiadores, en particular a Sebastián Lorente, quien es el primero que va a hacer una gran historia completa del Perú, incluyendo lo prehispánico. Lorente tiene, sí, ahora sí, una visión bastante más inclusiva de la nación peruana a través de la historia. Y Lorente, sin embargo, incluye a lo prehispánico precisamente para, él mismo lo señala, aprovechar la tradición que él llama el comunismo incaico para la modernidad peruana que se avecina. Es decir, que él exige cómo el Perú debe insertarse en la modernidad a través o usando tradiciones. Y finalmente, Mariano Felipe Pasoldán, que es un autor que más bien hace una doble desapropiación, ¿no? Es decir, elimina de la historia peruana no solamente lo incaico como muchos antes habían hecho, sino que además también elimina la parte colonial. Y para él la historia del Perú que interesa, la historia del Perú que importa realmente para la formación nacional, es aquella que se inicia en 1819 con la llegada de las expediciones libertadoras al Perú. Es decir, y lo dice muy claramente, esta es la historia que realmente vale la pena contar, puesto que es la historia protagonizada por los criollos, particularmente por los criollos de la costa, por los criollos de la capital, ¿no? Entonces, aquí tenemos una serie de enfrentamientos que van a continuar, por supuesto, hasta la actualidad, en una serie de nuevas tendencias que precisamente el profesor Rosas ha estado reseñando, que tienen mucha vitalidad, precisamente porque estamos hablando de un país bastante diverso, un país multiétnico, y esto da pie precisamente para diversas historias, que yo creo que son bienvenidas en tanto que enriquecen en vez de empobrecer, ¿no? La idea de consensos en la historia a mí me aterra precisamente porque eso quiere decir que estamos desapropiándonos de tiempos en la historia, de pueblos en la historia, de etnias y de tendencias que nuestra realidad, como rica en sí misma, tiene que ser bastante enfocada, digamos, en su complejidad. Y bueno, aquí termino precisamente porque ya estamos en el tiempo, a ver si podemos seguir conversando con preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a una rueda de preguntas, comentarios.
favor. Bueno, buenas noches. Quisiera preguntarle al doctor Rosas con respecto al acercamiento con los archivos fotográficos, o sea, cómo el tema de la historia con lo visual. Tenemos una serie de archivos y colecciones fotográficas que de alguna manera están un poco abandonadas, ¿no? No hay un tema de catalogación, de conservación estricta a nivel comparado con otros ejemplos como el de México, por ejemplo, ¿no? Con el que se puede trabajar y hacer toda una historia de lo visual, de la imagen. Lo fotográfico siempre ha estado como que una herramienta de acompañamiento, ¿no? Pero no sé si por ahí podría profundizar un poquito más. Gracias. Sí, ¿alguna otra intervención? No, vamos conversando mientras se anima el público. Bueno, en primer lugar, gracias por las preguntas. ¿Por qué no se menciona la historia regional? En realidad se trata más bien de una cuestión de nomenclatura. La historia local es interpretada también en otros contextos como lo que nosotros entendemos como historia regional. Entonces, yo creo que nosotros tenemos una tradición muy importante, por acá era la pregunta, creo. Exacto, tenemos una tradición muy importante. Yo recuerdo en la década del 50 que del Ministerio de Educación hubo una orden, ¿no? Porque son así las cosas, de que todas las provincias, los colegios de las provincias, hicieran lo que se llamaba la monografía histórica de la provincia. Y entonces todo el Perú se movió, porque era pues una obligación, ¿no? Así, directa, con orden, ¿no? Y de ahí salieron una cantidad enorme de historias regionales muy ricas, muy importantes, pero que no todas llegaron a publicarse. Son muy pocas las que alcanzaron publicación. Eso reposaba en documentos que se perdieron, ¿no? En la historia de las Sugeles de aquellos tiempos, ¿no? Y entonces un material riquísimo se perdió. Eso alimentó, yo creo, la historia regional del Perú en una primera aproximación original. La construyeron todos los profesores de secundaria, con todas sus limitaciones, los mismos estudiantes. Yo tengo la monografía de la provincia de Parinacochas, por ejemplo, que es extraordinaria, ¿no? Con datos interesantísimos. Entonces, es más que nada una cuestión de nomenclatura, ¿no? Que los ingleses también, para ellos es historia regional. Claro, nosotros entendemos por historia local la historia de una ciudad, de una población específica, etcétera, pero no, es la ciudad y todo su entorno, la región. Entonces, ahí deberíamos entender que en esa historia local está presente lo que nosotros entendemos por historia regional, que tuvo en el caso del Perú una evolución importante, ¿no? No se deja de lado esta historia regional. Sufre las vicisitudes de la historia local. En estos momentos la historia regional, yo creo que sí conozco de algunos trabajos que se están desarrollando, pero no con el entusiasmo de, por ejemplo, hace 2 décadas, en donde uno viajaba al interior del Perú y se encontraba con que había el conocedor de la historia de la región. Y ese señor, pues uno hablaba con él y conocía de todo y estaba haciendo sus notas, etcétera. Muy poco de eso también se publicó. Entonces, ese es el tema de nuestra historia regional, ¿no? Tamayo Herrera, nuevamente lo recuerdo, por si acaso no se ha muerto todavía, era pues el paladín de la historia regional, ¿no? Él trabajó pues su historia del Cusco, del Altiplano, al final se ubicó hasta en su propio valle, su hacienda de Tarabamba, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no? Le dio mucho impulso a eso. De alguna manera, por ejemplo, nosotros sí tenemos una historia regional que no llegó a desarrollarse. Sí, sí, claro. Elizabeth trabaja historia regional del norte. Sí. Sí, disculpen la interrupción, pero las reflexiones precisamente del profesor Rosas me llaman la atención, ¿no? Acerca de un asunto. Cuando nosotros hacemos historia de Lima, no es historia regional esa, ¿no? O sea, la consideramos un poco como historia nacional, pero basta con que sea del Cusco para que sea ya historia regional, ¿no?
es una suerte de centralismo historiográfico que tenemos y que es parte integrante de todo nuestro centralismo, ¿no? Nada más eso. Vale, sí, sí, es cierto, es cierto. Se pasa por alto de que hay una historia de Lima y de la región Lima y de todo su entorno, ¿no? Para eso ya tenemos que ir a la historia de los ruricanchos, ¿no? Entonces, ¿no? Ahí sí, ¿no? Esa es una historia regional, es cierto lo que tú dices. Con respecto a la fotografía, en realidad estamos hablando no una tendencia de investigación, sino el uso de un tipo de fuente. Realmente nosotros hemos descubierto la fotografía recientemente. Me estoy refiriendo a las 2 o 3 últimas décadas. A pesar de que existían colecciones ya de mucho tiempo atrás. Es el redescubrimiento de la fotografía como un instrumento de análisis histórico, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso, yo creo que se han hecho avances, hay mucho por hacer, pero el problema está pues en que por la naturaleza de la fuente se necesita de una serie de elementos que van más allá del entusiasmo. Se necesita financiación, se necesitan de especialistas que los estamos ya formando acá y eso es muy bueno. Se necesita de gente con experiencia en el tratamiento de esos materiales que hayan podido estudiar en el exterior, ya están apareciendo estas personas y entonces es prometedor. Yo estoy viendo, ¿no? En estas reuniones que se hacen sobre fotografía se está dando ya espacio a la fotografía histórica, ¿no? Y entonces ahí se van descubriendo, ¿no? Los hermanos Vargas en Arequipa realmente pues constituye una fuente de información muy importante, ¿no? Sin embargo, que se decía de los Vargas en Arequipa, no, esos son los fotógrafos de la élite, ¿no? Arequipeña, ¿no? Ya cambió la figura. Y no es solo el archivo Curret, evidentemente, ¿no? Siendo el archivo Curret el más importante, ¿no? Pero ahora, fotografía histórica, Curret, ¿no? Pues hay cantidad de repositorios en provincias casi desconocidos, es lo que Gerard encuentra en función a la cuestión sonora, ¿no? Discos que han sobrevivido, ¿no? Los tiempos y que nos dan una reinterpretación de la historia de la música en el Perú, ¿no? Bueno, yo creo que como historiadores, los que nos dedicamos a este oficio, tenemos un impulso, ¿no? Así natural por la fotografía. Yo recuerdo hace muchos años que llegó una persona a venderme una colección de fotografías de la Primera Guerra Mundial. Y me gustó, son como 250 fotografías procedentes de un archivo fotográfico periodístico de esos años en Estados Unidos. ¿Cómo llegó a manos de la persona que me lo dio? No sé. Pero son 250 fotos que abarcan lo sucedido en el frente de la Europa Oriental y en Turquía. Entonces, ¿qué pasa? Es un patrimonio de alguna manera, ahora que estamos con los 100 años. Entonces, que yo, ¿no? Hace 20 años encontré eso y dije, esto es importante. Y no estaba trabajando en ese momento la Primera Guerra Mundial ni nada, ¿no? Y entonces así nosotros los historiadores tenemos esa sensibilidad a esos instrumentos, a esos elementos que nos permiten reconstruir, ¿no? Lo sucedido. Hay mucho por hacer sobre eso, incluso en la fotografía familiar. Eso es lo que trato de darle a mis alumnos, porque, ¿no? Esos negativos se botan, esas fotos se botan. Ah, no, ya no sirve, ¿no? Murió el abuelo y todo se dispersó. La fotografía familiar es una fuente interesante también, ¿no? Entonces, todo eso hay que ir, ¿no? Creando espacios, sensibilizando. Sí, efectivamente. En realidad yo hablo de síntesis históricas, pero las síntesis históricas no necesariamente son en varios volúmenes, ¿ah? No, hay síntesis históricas muy pequeñas, en pequeños textos, hasta en artículos, y alguno que otro hizo una síntesis histórica en una frase, ¿no? Claro, o sea, es decir, sentencias que hablan de que toda la trayectoria peruana en una sola frase, digamos, ¿no? ¿Saben? Hay una cosa que descubro en esta investigación, y es que contrario a lo que debió ser la historia peruana
parte, la historia peruana sintética, digamos, ya republicana, parte más bien de textos escolares. Es decir, no al revés. Y esa es una tradición que tenemos nosotros y que hasta por lo menos hace un par de décadas la teníamos. Es decir, la idea de sintetizar la historia peruana está más ligada a la instrucción que a la investigación, y a partir de investigaciones monográficas elaborar un texto con una interpretación propia. Más bien, Sebastián Lorente en ese caso es un excelente ejemplo. Él hace una historia general del Perú en muchos volúmenes, pero primero, 1866, hace una historia para los institutos, ¿ya? Para institutos. O sea, primero también hace textos escolares, hace 30 creo que textos escolares hasta sobre higiene, pero lo primero que él hace antes de empezar, o sea, después de hacer una historia prehispánica, hace una historia general y luego vienen toda la lista de sus textos especializados. Pero lo primero que hace es tener una visión general acerca de la historia, la trayectoria histórica peruana. Y esto, lo mismo, ¿no? Desde el primer texto, y creo que conozco el de Francisco Bilbao, sobre el chileno, el liberal chileno aquí, residente aquí. Desde ese texto, el resto viene precisamente de historias del colegio. O sea, muy curioso, pero digamos, hay otras historias, ya en tiempos más bien coloniales, las historias pequeñas, digamos, como la cusqueña de Garcilaso, la limeña de Peralta Bernuevo, tienen más bien una proyección a ser historias peruanas. En cambio, ya en la República pareciera como que hay algo que nos dice no hay que ser tan pretencioso. Y hacen historias más bien escolares y luego, a partir de ahí, ya las otras. Perdón. Sí. Pero lo que describes es un fenómeno latinoamericano, en realidad. Es decimonónico y que abarca también las primeras décadas del siglo XX, pero que se nota claramente en Chile, en Argentina. Incluso avanzadas ya varias décadas del siglo XX, el revisionismo historiográfico argentino, digamos, posterior a la primera ola, también sigue en esa línea, la historia para educar y por lo tanto las síntesis históricas destinadas a textos escolares, ¿no? En Chile, en Argentina, en México, en general en la región, diría yo que es de la historiografía decimonónica, muy característico, muy característico. ¿Puedo intervenir? Miren, esto de la síntesis es fundamental, yo creo. Ahora tenemos un retorno de la síntesis. Un retorno, diría yo, pues por la puerta grande. ¿Por qué? Porque con la nueva investigación histórica de esta tendencia globalizante se buscan síntesis, se construyen síntesis. Hay, por ejemplo, un libro de Stern, dice, una nueva historia para el mundo global, ¿no? Y en donde hace un análisis de la evolución de la síntesis y cómo en este momento es más urgente que nunca tener síntesis. Ahora, no piensa en las síntesis nacionales, sino piensa en la síntesis de la historia universal. Y es difícil hacer síntesis, es una tarea realmente compleja. Yo admiro a los autores de texto que los voy viendo así retrocediendo, porque ya ahora no, porque la historia desapareció, no como un cuerpo, diríamos, aislado, único. Pero viendo hacia atrás cómo estos autores realizaron pues esta síntesis, con muchos vacíos, pero en ese afán, ¿no?, de condensar todo, ahora estamos llegando a esta etapa de la síntesis universal, ¿no? Y eso pues admite una serie de problemas, etcétera. Y este autor Stern
ahonda en eso y le da al investigador una serie de instrumentos interesantes para producir la síntesis. Entonces estamos a un regreso en la síntesis, tanto en el terreno nacional como ahora en el terreno de la historia universal. Muy bien, muchas gracias a los tres expositores. Pero antes de concluir la mesa, en realidad vamos a hacer la clausura dentro de la mesa. La doctora Susana Reis, decana de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, no nos va a poder acompañar esta noche porque nuestras autoridades han estado 2 días encerradas analizando cómo adecuar la universidad a la nueva ley universitaria. Entonces ha llegado, vino un momento, dejó un saludo, pero ha sido extenuante, entonces ya no se podía quedar hasta esta hora con nosotros. Pero sí quiero aprovechar la oportunidad de las intervenciones y agradecer a los 3 expositores, a la doctora Liliana Regalado, el doctor Fernando Rosas, el doctor Francisco Quirós, por estas reflexiones. Y quiero terminar haciendo una pequeña reflexión y balance sobre el evento para cerrarlo y poder tener claro un poco cuál ha sido el fin, el objetivo. Lo llamamos Coloquio Internacional Nuevas Tendencias de Investigación en la Historiografía Contemporánea, Teoría, Métodos y Fuentes. Es verdad que mucho de lo nuevo son cosas que ya veníamos discutiendo hace ya tiempo, como muy bien se ha señalado, ¿no? Pero era la oportunidad para reunirnos a reflexionar sobre aspectos teóricos, metodológicos e historiográficos de nuestro quehacer cotidiano como historiadores y que generalmente no nos reunimos a hacer esas reflexiones. En general, los congresos, coloquios, eventos académicos versan sobre algún periodo de la historia, algún acontecimiento resaltante, alguna problemática, ¿no? Pero a veces no tenemos el suficiente espacio y el tiempo para debatir, discutir y conversar sobre este tipo de aspectos. Entonces, el objetivo era crear un espacio para poder hacerlo, ¿no? Para poder conversar. Y como está en el título del evento, era ver cuestiones teóricas, metodológicas e historiográficas a las cuales tampoco estamos tan acostumbrados. Por eso creo que no pusimos títulos a cada ponencia, sino mesas con un título general para que cada expositor se sienta un poco más libre para abordar los temas desde el punto de vista que decidía, a veces individualmente, a veces conjuntamente con la mesa, y de esa manera hemos trabajado. Y si bien queríamos el objetivo de un conversatorio, a veces creo que los historiadores hablamos mucho y a veces hay poco tiempo para discutir porque necesitábamos espacio para explicar estos aspectos, estos temas. Pero lo interesante es que también han habido cuestiones testimoniales, ¿no? Muchos de los que se han sentado aquí han hablado de su propia trayectoria, de cuestiones muy íntimas, a veces personales, de su propio desarrollo como historiador. Claro que no hemos llegado a una egohistoria, pero en algunos casos ha sido cercana, ¿no? A esto. Y es interesante porque todo ello nos ha adentrado en el trabajo cotidiano del historiador, su formación, su taller y también su itinerario de investigación, ¿no? Por eso es interesante tenerlo también documentado, ¿no? Entonces está filmado y se va a subir a Videos PUC, entonces ahí podremos reflexionar junto con lo que se ha dicho en los videos. Y esto también tiene una importancia por lo que señalaban en la mesa, ¿no? Esta autorreflexión sobre la propia disciplina, sobre el propio quehacer
y que finalmente escribimos desde el presente. Y nuestro objetivo tan concreto era que también en nuestra especialidad hemos pasado 2 años de una revisión curricular para poder actualizar, modernizar, mejorar nuestro plan de estudios, la formación de nuestros estudiantes, porque finalmente todo esto se hace pensando muchísimo en ellos. Entonces, nos dimos cuenta en el camino que hacía falta discutir, reflexionar sobre una serie de aspectos y de temas, ¿no? Y este era el espacio. Pero discutir historiadores que trabajan pues república, historiografía o historia latinoamericana, prehispánica, colonial, es decir, desde diversas canteras, ¿no? Y el resultado es que hemos transitado estos días por una serie de temas o campos donde quería resaltar algunas cosas. Primero, lo social ha cruzado todo, evidentemente, como varios han mencionado, ¿no? Incluso reclamado, ¿no? Como en la mesa de historia cultural, ¿no? Que no es solo cultura, sino es social e incluso político, ¿no? Pero hay temas o campos que hemos podido por lo menos presentar como historia de la salud en la enfermedad, historia de la ciencia, o dentro del campo de la historia social, la historia de la población, los problemas teóricos y metodológicos que nos trae el concepto de etnicidad. Hemos también ido hacia la historia de la infancia. No hemos hablado mucho de historia de género porque el año pasado tuvimos un evento sobre esta temática, pero sí, igual hemos tenido algunas reflexiones. Luego también hemos tenido una aproximación hacia lo que es la nueva historia política, a través de temas como la construcción del Estado, la noción de ciudadanía, la sociabilidad política y la cultura política, ¿no? Una mesa dedicada a estos temas. Igualmente sobre historia urbana, ¿no? Que implicaría además un diálogo más interdisciplinar, ¿no? No solo con la arquitectura, como hemos visto, sino también con la arqueología, por ejemplo, ¿no? También hemos incursionado otros campos como el que señalaba la historia cultural, relacionada a veces a un periodo específico, como era, por ejemplo, la época colonial. Hemos visto también aspectos como historia del presente y memoria, aunque ahí ha faltado mucho el acento en el aspecto de la historia del presente o inmediata, ¿no? Se ha trabajado más la memoria histórica. Luego hemos incursionado también en los métodos de análisis de fuentes, ¿no? Orales, hemos hablado de historia oral, del análisis de fuentes visuales, sobre todo desde la historia del arte. Las fuentes audiovisuales han estado ausentes, por ejemplo, poco mencionadas, ese es un reto para una siguiente vez, pero también se ha incluido la fuente sonora, ¿no? Como la música, por ejemplo, ¿no? Entonces, los métodos que se usan para trabajar estas fuentes, cómo se contrastan con otras fuentes, han permitido ver estos aspectos. También se han reflexionado, y ya no está en el título de las mesas, sobre aspectos que tienen que ver con un análisis macro, micro, si era de larga duración o más coyuntural, el acontecimiento. Ha habido una reflexión en algunos momentos sobre momentos emblemáticos de la historia, ¿no? La independencia ha tenido un espacio importante, ¿no? Gracias a nuestros invitados, Manuel Schust, Ivana Frasquet, cuyo libro reciente se ha discutido, presentado, y también la historiografía misma de la independencia, ¿no? Cómo se ha construido. Lo mismo por la presencia de Juan Marchena, Nayibe Gutiérrez, a quienes agradecemos el haber estado aquí compartiendo estas reflexiones. Entonces, ha habido muchas cosas, la crítica al eurocentrismo, finalmente al centralismo también,
Pero claro, hay varias tareas pendientes, ¿no? Porque hay muchos aspectos que no hemos abordado, ¿no? Porque la tarea sería amplia y se están trabajando desde la universidad, por ejemplo, la función social de la historia, o lo que señalaba Elizabeth de historia regional, o la historia de la cultura material, o la historia conceptual, u otras áreas, ¿no? que casi no estamos trabajando, la historia del paisaje, o problemáticas como el lugar de la historia universal en la formación de un historiador en el Perú, que es fundamental, ¿no? Dentro de esta perspectiva global. Pero a pesar de esas ausencias o carencias, de pronto un mayor diálogo con especialistas de otras disciplinas, y acá en la universidad tenemos la ventaja de que compartimos con antropólogos, sociólogos, politólogos, lingüistas, arqueólogos, entonces hay posibilidad para desarrollar un diálogo mucho más fructífero. Sí, hemos llegado a ver cosas tan actuales, por ejemplo, como la informática, el historiador y la sociedad virtual, ¿no? Entonces creo que esto lo veo como un reto, ¿no? Un poco esta mesa de nuevas perspectivas de la historiografía contemporánea que ha planteado una suerte de balance, perspectivas a futuro, puede ayudar en este sentido. Y la verdad que en el Perú se escribe poco o casi nada sobre teoría de la historia o de historiografía, ¿no? Acá tenemos algunos historiadores que se han dedicado a escribir y a hacer análisis, balances, síntesis de historiografía. Y menos tenemos pues espacios para discutir con mayor tranquilidad estos temas, y es muy importante porque son las bases de nuestro quehacer y además porque es un territorio donde todos estamos involucrados. Es decir, si tocamos la independencia, participarán sobre todo los historiadores que se dedican a ese periodo. Si nos vamos a siglo XX, participarán aquellos más dedicados, pero este campo, este territorio, nos involucra a todos, ¿no? Y un sueño también que tengo yo personalmente, en algún momento poder hacer un gran evento, coloquio y realmente conversar mucho más sobre estos temas, ¿no? Porque han saltado muchas cosas de campos que no se desarrollan en la historia del Perú, y también de una serie de problemas historiográficos, como por ejemplo el tema de la historiografía colonial, ¿no? Y creo que es importante dialogar sobre este tipo de temas, porque como decía, es la base de nuestro quehacer. Solo quería terminar agradeciendo al equipo que ha participado, bueno, en principio a la decana de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, porque es una de las personas que más ha apoyado la renovación de la historia en los últimos años, ¿no? En los 2 últimos años aquí en la universidad, y quería expresarle un agradecimiento especial. Pero luego también a las nuevas generaciones, en la persona de María Lucía Valle y de Juan Miguel Espinosa, que han sido un apoyo fundamental. Ellos acaban de terminar sus tesis de licenciatura, son profesores jóvenes y realmente se han comprometido en esta aventura. Marcos Alarcón, también estudiante de la especialidad, Diana Coronado, quien también ha apoyado, y a todos los ponentes que han querido venir a participar y poder compartir las experiencias que han tenido, ¿no? Y nuevamente sí quiero señalar el agradecimiento a nuestros invitados de fuera, ¿no? A Juan Marchena y Nayibe Gutiérrez. Juan ha hecho también posible la venida
de Ivana Frasquet, y siempre es un historiador que apoya las iniciativas que tenemos aquí en la universidad, y no solo en Lima, en la PUC, sino también en San Marcos y a nivel regional, ¿no? Todos los años va o a Cusco, a Trujillo, o a Arequipa, ahora a Huancayo, a Irapuno, luego a Cusco nuevamente, y eso realmente lo agradecemos y apreciamos mucho porque de una manera tan generosa va a compartir sus investigaciones y su experiencia docente y de historiador en el Perú, ¿no? Es un peruano más, un latinoamericano más. Y a Manuel Schutz y Ivana Frasquet, que también han sido muy generosos en venir y que esperamos que sigan viniendo. Justamente su libro ha sido una importante ocasión para discutirlo sobre tiempos de revolución, comprender las independencias iberoamericanas, que es un gran esfuerzo de lo que decíamos, síntesis de años de trabajo y reflexión que plantean una perspectiva novedosa acerca de las independencias iberoamericanas, no solo la peruana, y que nos han tenido la generosidad de venir a presentarlo. A Cecilia Méndez, Juan Carlos Estensoro, Víctor Peralta, Marta Irurosky, Carmen McEvoy y José Ragas, que también nos han acompañado estos días. Y bueno, al público fiel, que en tiempo de vacaciones, a pesar de que el evento está filmado, han seguido fielmente estos días. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a la mesa.